Las experiencias hacen que cada viaje sea único. Las palabras, que a cada persona le lleven a un lugar diferente. Overlanders, el podcast de Lucía Sánchez y Rubén Señor, creadores del proyecto de vida algoquerecordar.com, los cortometrajes El síndrome del eterno viajero 1 y 2 y el documental Hola Mundo. 11 palabras en cada programa, 11 lugares en cada corazón. Las 11 palabras de hoy viajan a veces en 4x4, a veces en avión, pero siempre en familia. Andrés e Ingrid junto a sus hijas Nora, Chloe y Elsa son el vuelo de Apis, que entre 2016 y 2015 recorrieron Sudamérica durante un año visitando todo tipo de proyectos educativos, con el intercambio de experiencias como motor del viaje. Hola, hoy estoy en Villa Paranacito. Se conoce como la Venecia Argentina. Lo hemos encontrado este murciélago y os voy a contar cosas de él. Los murciélagos son mamíferos y roedores. Ven muy poquito, tienen cubiertos de pelo y las orejas las tienen muy grandes. Las manos de adelante tienen los dedos unidos por membrana. Esta membrana le permite volar. Tiene el pulgar para agarrarse y es una especie de uñas. Como son ciegos, ellos usan la ecolocación. Ellos hacen unos sonidos muy agudos. Estos sonidos rebotan con las cosas y su super oreja lo recoge. Y así puedes saber dónde están las cosas. Por ejemplo, una mariposa, un palo, una botella, un árbol y muchas cosas más. Es como si fuera un radar volando. Al volver empezaron a escribir un libro sobre su viaje, pero a la mitad del mismo a Andrés le tuvieron que operar y quitar un trocito de cerebro, lo cual condiciona su vida en todos los sentidos. Según el propio Andrés, ahora escogen vivir la actualidad inmediata de la existencia, en un presente vivaz y nutritivo. Volver a escribir, releer y repensar en lo vivido ha servido como catalizador para navegar, si cabe aún más, en las emociones de la vida. Siguen viajando, pero no más de un mes y medio, porque las niñas, que ya no lo son tanto, dicen que viajar está bien, pero queremos ver y estar con los amigos. Para los Apis, el optimismo, las amistades, los amores, son elecciones por encima de dolores y despedidas, y hoy eligen a dónde nos llevan con sus 11 palabras. Ingrid hablando y Andrés leyendo lo escrito. Carpe diem, pero de verdad. ¿A dónde te lleva a ti la palabra olvido? ¿Y nervios? ¿Y siempre? Overlanders. ¿Qué tal, Ingrid, Andrés? Buenas, pues aquí estamos encantados de hablar con vosotros. Muy buenas. Hola, pues si estáis encantados, vamos a ver cómo estáis de encantados con el cuestionario. Recordamos 11 palabras, una por cada letra, que forman la palabra Overlanders, que nos llevan a momentos, personas, experiencias, aprendizajes, errores o lugares relacionados con vuestros viajes, con vuestro camino, con vuestra vida. Nosotros daremos previamente una versión rápida, mínima, escueta, pero la parte es importante, os toca a vosotros. Con la O. Oscuridad. Falta o escasez de luz para percibir las cosas. Pues alguna vez hemos comentado el momento en el que nos perdimos en la jungla de Taman Negara, en Malasia, que nos obcecamos ahí en andar sin guía por un sitio un poquito así complicado y tuvimos que pasar la noche durmiendo en la jungla. Que estuvimos ahí como, yo lo siento aquello como una de las veces que más cerca he estado de la muerte, ¿vale? Y nos subimos a un árbol a dormir para eliminar los peligros del suelo, ¿no? Había sanguijuelas, había arañas, había todo y llovía además. Y recordamos muy fuerte, muy intenso, en un momento de la noche, de esto durmiendo en la rama del árbol, cómo un montón de luciérnagas empezaron a volar frente a nosotros. Entonces fue como un momento de luz, ¿verdad?, de esperanza en aquella oscuridad. ¿Y vuestra oscuridad?
Bueno, pues quizás nuestra oscuridad es otro viaje, ¿no? Es verdad que en un viaje hay como muchos momentos oscuros, ¿no? Que salen, pero en nuestro caso ocurre que volvemos en ese caso, ese gran viaje y de repente entramos en un momento de oscuridad por un viaje familiar muy diferente, muy distinto, ¿no? Recuerdo perfectamente que un día se sienta Andrés delante mío y me mira y me dice, Ingrid, me estoy volviendo loco. Y yo le miro así y digo, bueno, loco siempre has estado un poco, o sea, tampoco... Y te he querido así, o sea, que Sí, me enamoré. así, o sea, Te queremos así, te respetamos con tu locura. pero su expresión facial me decía bueno, que era algo diferente, ¿no? Que efectivamente. Y entonces me empieza a contar lo que le pasa, me empieza a decir que no sabe por qué hay momentos que todo se paraliza, que no puede saber dónde está, ni con quién habla, ni qué ocurre a su alrededor, y que no sabe qué le pasa, y que le lleva pasando varios meses. O sea, yo estaba allí como, bueno, y, y bueno, la verdad es que yo creo que todos esos momentos de luz o de oscuridad del viaje nos dieron como toda la energía vital en nosotros y en nuestra familia como para enfrentarnos a ese nuevo viaje que sobre todo al principio era muy oscuro, ¿no? Sí, de hecho, yo recuerdo que está muy relacionado también con nuestro viaje a Sudamérica, porque la primera vez que me dio este ataque, que ahora sé el nombre y luego os digo, pero en ese momento no tenía ni idea de cómo llamarlo, fue recogiendo a unos amigos argentinos que nos habían recibido allí durante nuestro viaje, ¿no? Entonces, de alguna forma prolongábamos nuestro viaje, pero estando aquí en casa recibiendo a gente, cosa que solemos hacer habitualmente, ¿no? Y estando conduciendo de vuelta a casa, recogiendo a unos amigos argentinos, de repente como se me queda la mente en blanco en mitad de la carretera, ¿eh? Y yo no era capaz de saber ni a quién había recogido, ni hacia qué dirección iba, ni qué hacía en ese coche, nada. Yo solo decía por unos segundos, digo, tengo que resistir en esta carretera porque voy rodeado de coches, eso sí era consciente, y duró como un minuto, ¿no? Y recuerdo perfectamente que fue el primer ataque y luego muchos meses después se fueron repitiendo, que me daban con 20 o 30 al día, hasta que fue cuando le dije, Ingrid, creo que necesitamos ir al médico. O sea, no Bueno, estoy no. seguro, pero creo que necesitamos ir al médico. Ahora nos reímos afortunadamente, pero... Y meses después fuimos a un médico, me metió en una máquina y me dijo, mira, todo lo que tú tienes son ataques de epilepsia, me lo has descrito muy bien, epilepsia parcial, pero que sepas que muchas epilepsias están provocadas por tumores. O sea, que me dio una noticia buena de saberlo, pero una muy mala que me asustó mucho de la posibilidad de tener tumor. Y efectivamente, fuimos al hospital, me hicieron pruebas y localizaron un tumor muy profundo en el centro del cerebro. Y ese fue un momento de mucha oscuridad, o sea, a todos los niveles. Sí. No, desde Oscuridad luego. de la que ahora vemos mucha luz, pero que en ese momento era muy diferente. Pero es verdad que, bueno, me operaron, voy a resumir aquí rápidamente, pasaron muchos meses, muchos médicos, pero me operaron y ha ido extraordinariamente bien la operación dentro de lo que cabe, porque me han quitado un trocito de cerebro y eso supone muchas cosas, pero ha ido tan bien y me encuentro tan bien, y el viaje a Sudamérica me ha ayudado tanto porque nos cogió justo a la mitad de la escritura del libro, y retomar la escritura me ha ayudado tantísimo a tratar de reconectar y de recuperarme en muchos sentidos, que yo estoy muy contento de haber hecho ese viaje y todo lo que nos ha supuesto como familia. Madre mía, es que es una historia, o sea, nosotros que hemos estado al tanto, claro, que esto pues está aquí el podcast ahora, pero bueno, esto viene de atrás y, buah, es que cuando nos lo dijiste, cuando nos enteramos, fue como, ¿cómo? Sí. Es ¿Sabes? que yo de todas maneras te diré que, bueno, cuando has contado lo del ataque en la carretera, se me ha puesto como el corazón, o sea, me ha dado un poco de taquicardia, ¿sabes? Como de imaginarme esa sensación de, como de sentirse totalmente perdido, ¿no? De repente, ¿dónde estoy? ¿Dónde voy? ¿Esto qué es? ¿No? O sea, es que parece casi como de algo como sacado de una película, no sé, o sea, no sé cómo describirlo, pero nunca, o sea, viviendo todo esto desde fuera, yo estaba preguntándome cómo ibais a abordar el término oscuridad, porque digo, es que hasta en algo como tan heavy y una experiencia vital tan potente como esa, vosotros habéis sido capaces de sacarle la luz
y de ver siempre lo positivo y de buscar muchísimas actividades, fórmulas, herramientas para llevar eso y compartir eso y hacer que toda esa situación fuera de la forma más llevadera posible, que era alucinante verlo desde fuera. Entonces tenía yo ahí esa duda, digo, ¿cómo va a abordar esta gente la oscuridad? ¿Sabrán ellos lo que es la oscuridad? Porque, claro, es un hecho muy oscuro, pero la vivencia vuestra ha sido de sacarle lo más bonito o lo más positivo y lo más luminoso que pudiera tener algo tan duro y complicado como una situación así. Pues sabes que nos ha ayudado mucho, 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 mucho la cantidad de amigos y también a través del viaje que nos han ayudado tanto, y el abrirte y el dejarte querer y el dejarte ayudar, para mí ha sido una parte fundamental de la recuperación psicológica que supone todo esto, ¿no? Y ahí formáis parte también vosotros. Así que... Es que Sí. ser consciente, no sé, a veces yo creo que, no sé si os pasa a vosotros, pero cuando planeas un viaje, bueno, pues aparecen muchas incertidumbres, miedos, cosas que tienes por ahí, ¿no? Pero hay veces que no eres plenamente consciente. Entonces, para nosotros fue como ser muy, muy, muy consciente de lo que habíamos vivido, de lo que teníamos en ese momento y del todo lo que se había generado alrededor, ¿no? Y cómo eso nos podía ayudar, ¿no? En Sí, este camino. en el viaje nos impusimos una regla que nosotros llamamos la regla del sí, Mm. que era todo lo que culturalmente aquí muchas veces decimos que no. Cuando alguien te quiere ayudar, no, no. O cuando te quiere alguien ofrecer incluso algo de dinero, no, no, que tengo suficiente. Entonces nosotros nos impusimos en el viaje la regla del sí, y es algo que nos ha beneficiado muy positivamente a llevar toda esta situación, ¿no? Ese dejarte ayudar, dejarte querer, que no todo el mundo está tan preparado, pero que el viaje lo potencia según el tipo de viaje. A nosotros, trasladado a nuestra situación personal, nos ha ayudado muchísimo, y ese cariño se aprecia muy positivamente cuando pasa algo como esto. Exponerte también, ¿no? Parece que a las personas a veces nos cuesta decir lo que nos ocurre, lo que nos pasa, y de repente encuentras que puedes compartir, que puedes hablar, y eso, bueno, pues es muy valioso. Dicen, o yo había leído, que es una de las claves de la felicidad, ¿no? De la búsqueda de la felicidad, las relaciones humanas, las relaciones sociales, que yo creo que en vuestro caso están súper presentes, y además en el tipo de viaje que habéis hecho estaban ultra presentes las relaciones humanas, siempre. En todo lo que hacéis hay muchísima carga de conexión con los demás, ¿no? O sea, es como que yo pienso en el vuelo de Apis y es como, pues eso, es esa colmena de relaciones sociales a todos los niveles, que hay veces que digo, Dios mío, no se agotan de relacionarse tan fuerte con todo el mundo. Mira, aquí estamos porque tenemos un pequeño listado de las 11 palabras con las que nos estáis dirigiendo esta charla, y la segunda, yo me adelanto, que es verde, que justo has hablado de conexiones, y nosotros justo queríamos hablar de todo lo que han supuesto las conexiones previas al viaje para nosotros, bueno, y posteriores y durante el viaje, ¿no? Pero para nosotros era esencial contactar con toda la familia, sobre todo antes de iniciar el viaje. Nos impusimos contactar con familias a 300 kilómetros a la redonda. Los viajeros que estuvieran por aquí los llamamos, ¿no? Y los primeros que pasaron por aquí fueron los de verde por dentro. Por eso la conexión con la segunda palabra, vuestra propuesta, que es verde, ¿no? Y justo hablabas de conexiones, y es que tengo aquí las notas puestas y tengo conexiones previas al viaje, verde por dentro. Igual también me acuerdo, previamente al viaje, que quedamos, fue el día que nos conocimos, que era justo el día antes de salir vosotros de viaje. Sí. ¿Os acordaréis, no? En aquel piso que estabais allí En Madrid. cerca de Atocha, en Sí, Madrid. con ella embarazada. Exactamente, Estaba exactamente. Coque en la barriga, Estaba Coque, sí, en la barriga. Pero yo ya, o sea, evidentemente hay que atribuirle mucho de bueno al viaje, a lo que te hace sentir, a lo que te abre la mente, a todo, pero yo recuerdo ya a una familia en aquel momento con sus temores ante un viaje largo, que era el primero que hacían, pero ya muy positiva, muy abierta a lo que venía. Vamos, yo recuerdo así, y luego ha sido siendo así, o sea que también eso también lo lleva uno dentro, no solo cuestión del viaje, tiene mucho mérito,
o sea, y todo lo que pasa y con esa intención del sí, pero ya teníais mucho de serie. Y eso yo, vamos, lo recuerdo, vamos, como si os estoy viendo ahora mismo en aquel piso con Que aquella, hicimos con fajitas, aquella luz. ¿no? Sí, ¿No comimos las fajitas? fajitas comimos, sí. Y luego otra cosa que quería decir es que curiosamente esta palabra oscuridad nos ha llevado a un momento, salvando las distancias, lo vuestro es mucho más serio, un momento de oscuridad muy cerca de la muerte y, o de algo muy oscuro, vaya, y con un momento de luz, ¿no? Un momento de esperanza. Me queda como que de repente he visto un paralelismo. Y ya puesto, como ya lo has adelantado tú, de la oscuridad nos vamos a un color, nos vamos a la V. Verde, color como el de la hierba fresca, las hojas de los árboles o la esmeralda. Es el cuarto color del espectro solar. Y a nosotros nos viene un momento, el verde, de la esperanza y demás, pero nos viene a una imagen que hemos tenido muy recientemente, sobre todo en Noruega, son los tejados verdes de las casas, ¿no? Es una tradición, o sea, que se hacía, ya hacían los vikingos ya, que tú ves allí como un césped, ahí como, con hierba, con árboles a veces, y lo hacen para aislar del frío y también para proteger del calor. Es una forma muy natural de hacerlo y además es súper bonito. Y vuestro verde, aunque ya algo sabemos. Bueno, pues nuestro verde, sí, Andrés ha adelantado, pero va un poquito más allá. Cuando de repente empezamos a decir, bueno, ¿qué necesitamos nosotros para emprender esto, ¿no? Por un lado, lo que hemos dicho, las personas, ¿no? ¿Quiénes son las personas que saben de los lugares, por supuesto, la gente que habita en esos sitios, pero nosotros no podíamos estar en esos sitios antes de llegar a esos sitios? ¿Quiénes nos podían conectar? Pues todas aquellas personas que de alguna manera deciden, pues eso, viajar. Nosotros empezamos y dijimos, todo aquel que pase a 300 kilómetros cerca de Sevilla tiene que pasar por nuestra casa y tenemos que conectar y charlar, ¿no? Como Verde, en ese caso, los primeros con los que conectamos en aquel día eran Verde por Dentro, ¿no? Que hoy es Mundo Adro con Pablo y Verde por Dentro con Bea. Pero se dio las circunstancias que como unos fines de semana más tarde, estuvimos en casa como 5 o 6 viajeros diferentes, cada uno de una parte del mundo, no cabíamos. Se nos fue de la mano, se nos fue de la mano. Se nos fue de las manos. De hecho, unos dormían en la furgoneta abajo, otros arriba, otros no sé, estuvimos ahí subiendo en el suelo. Pero bueno, todas esas conexiones también o sea, el verde de un bosque, ¿no? Para nosotros la naturaleza es algo de la que tenemos que aprender continuamente, ¿no? O sea, los procesos naturales de alguna manera son naturales, son lógicos, ¿no? Y te ayudan a entender las cosas con más simplicidad, ¿no? De lo que a veces nos planteamos. Entonces, verde para nosotros es, como creo que ha salido ahí, ¿no? La palabra de la naturaleza, el verde de los lugares, el verde de la esperanza, ¿no? De abrirte, de conectar, de estar, ese es nuestro verde, ¿no? Y además te da esa calma y, bueno, en Sudamérica, por supuesto, ese verdor, pero este verano en Estados Unidos, ¿no? En Canadá, esa cantidad de verde que es como que te acoge, ¿no? Esa sensación. Y para nosotros es así, ¿no? Es así de importante ver a las personas en esa esencia, ¿no? Sin más. Y así, ¿no? Yo me imagino a Nora, Chloe y Elsa en esos momentos en los que había un montón de gente pasando por casa diciendo, pero ¿qué les pasa a nuestros padres? Sí, ¿Están locos? sí. Eso nos lo dicen, Buah, esta mañana misma nos lo han dicho. Es lo que te iba a decir, digo, yo creo que ya, o sea, que han nacido en el seno de esa familia, o sea, yo creo que ya igual hay veces que dirán, o sea, ¿en qué momento? Porque esto lo pienso muchas veces, ¿en qué momento ellas habrán descubierto con respecto a las familias de sus amigos, por ejemplo, que sus padres son unas personas muy frikis? O sea, Sí. De hecho, este verano, cuando estábamos organizando el viaje, lo hemos organizado muy poquito porque nos decidimos muy rápidamente. Y un día recuerdo que llegó Nora, tiene 14 años, llega y me dice, me ha comentado no sé quién de la clase
que otra vez vamos a viajar de casa en casa. Y digo, sí. Y dice, no lo puedo creer, mamá, otra vez estáis con vuestras historias. Y digo, sí, Nora. Y dice, es que siempre sois iguales. Pero en un mes y medio tenemos que volver, papá, Sí. mamá. No, pero a la vez te das cuenta que ellas lo que recuerdan más, sobre todo, lo que recuerdan son las casas, no por las casas, sino por las personas. O sea, no Sí. identifican tanto los países o los lugares. Hombre, a medida que se van haciendo más mayores, pues sí, ¿no? Pero sobre todo, mamá, ¿te acuerdas aquella casa donde estuvimos que tenían y no sé qué y hacían esto y la mujer hablaba? Y entonces ahí está la conexión, ¿no? Y ahí valoramos infinitamente más. Y a veces me da coraje no haberlo hecho antes a vuestro estilo de viaje con el bebé. O sea, que los primeros años de la vida de esa persona los haya pasado de la manera que vosotros lo habéis regalado, como bien sabéis, para el resto de su vida ya habéis condicionado una forma de ser muy particular, pero que a nosotros nos parece maravillosa. O sea, que os felicitamos por haber tomado esa decisión en ese momento tan difícil a nivel social y a nivel educativo, pero que tanto supone para él y lo que va a ser esa persona en el futuro. A ver por dónde nos sale. A ver por dónde nos sale, que es que esto, vamos, nos va de lleno, pero de llenísimo, hacia la palabra, hacia el siguiente término, estrés. Sí, con la E, estrés. Estado de cansancio mental provocado por la exigencia de un rendimiento muy superior al normal. Suele provocar diversos trastornos físicos y mentales. A ver, está la parte que decís, evidentemente, todo lo bueno que es para un niño, para una niña viajar tan pequeño, para un bebé, ¿no? Nosotros tenemos clarísimo que eso se le queda dentro y que por algún lado saldrá. Y todos los momentos que vives y ver esos primeros pasos, las primeras palabras en viaje, porque además se anclan los recuerdos a lugares, es una cosa espectacular. Pero hay momentos de estrés, Y nos ha venido uno a la cabeza muy claro y fue en el aeropuerto en Madrid a punto de salir hacia Islandia. Pero digo a punto es, ya llamando, ya la cola yéndose y de repente Coque se caga de arriba abajo. Pero de estas... Literalmente, ¿no? Literal, o sea, de estas que llegan hasta el cuello, ¿sabes? Que además no sabemos cómo le habíamos puesto el pañal, pero no quedó nada Bien, dentro no. y todo fuera. ¿Qué edad tenía él ahí? Tenía 2 años. Sí, no, menos. No, Sí, de por ahí 2 2 años. Y nada, nos fuimos al baño y además no habíamos cogido cambio de ropa, o sea, muy mal. Bueno, es que estaba todo facturado. Quiero decir, no llevábamos nada porque era como vuelo Madrid-Reykjavik, o sea que tampoco eran 300 horas. Era como, bueno, pues ya cuando lleguemos allí, si necesitamos algo, lo cogemos. Pero ahí estábamos los dos en el baño quitando mierda, ¿sabes? Con el agua, todo, el avión que se iba y nos metimos dentro del avión con un olor por todas partes. Sí. ¿Verdad? Entonces fue un momento estresante. Madrid-Reykjavik con aroma... Eso. Ahora ahí hubieran venido bien las mascarillas. Menos mal que el olfato siempre se hace y entonces supongo que ya una vez todos allí dentro, pues ya cuando pasó un rato la gente ya estaba habituada a la cagada. ¿Y vuestro estrés? Pues vuestra historia nos ha llevado a improvisar otro estrés nuestro muy similar, pero de adultos, que es mucho peor. ¡Ostras! Que es peor, sí. Bueno, A mí me da hasta vergüenza contarlo, Ingrid. sí, pero es verdad que para nosotros fue como, bueno, fue muy, muy estresante, pero a la vez le tenemos mucho cariño, ¿no? O sea, estamos... Unas más que otros. Nos vamos al desierto de Huacachina, en Perú, ¿vale? Y conocemos a otro viajero que nos dice que, oye, que en Nazca, en la plaza principal de Nazca es maravillosa para dormir porque hay una comisaría de policía y porque hay luces por todos lados y que es maravilloso dormir allí. Bueno, de hecho, fue en todo el viaje de un año la única vez que dormimos dentro de una ciudad. Con la sí, o sea, dentro de ciudad y en pleno meollo, ¿no? Y yo no tengo otra cosa mejor que hacer que saliendo del desierto había un puestecillo allí y lo único que se me ocurre comprar es una especie de merengue. Ajá. De merengue, compro uno para Andrés y uno para mí, yo pruebo el mío y digo, uy, esto no está muy bueno, y le digo, Andrés, ¿lo quieres? Y Andrés con su forma de siempre... Mi incapacidad de decir no. No. Dijimos que íbamos a decir que sí. La regla del sí, hay que tener cuidado también, ¿eh? Con la regla del sí. Coge y se zampa
su merengue y mi merengue. Allí le llaman al Ole. merengue ese Ricardito. O sea, que yo Ricardito. siempre recordaré a Ricardito. Ricardito. Y nada, ahí nos vamos y llegamos a la plaza principal de Nazca y efectivamente una plaza preciosa, una comisaría en la esquina, todo rodeado de luces y cámaras y yo qué sé. Y allí que decidimos, después de dar un paseo con las chicas a un museo súper bonito, dormir allí, ¿no? Sí, el tema es que nosotros en el 4x4 que llevábamos, para dormir teníamos que desmontarlo prácticamente entero y una vez que estábamos durmiendo dentro era imposible conducirlo o manejarlo. Sí, y bueno, Andrés, Elsa y yo estábamos durmiendo arriba y Chloe y Nora estaban durmiendo abajo. Y a esto que como a las 3 de la mañana Andrés me dice, oye, no puedo más, Ingrid, en mi estómago está algo moviéndose, necesito un baño que me muero. Nada, nos bajamos abajo. Efectivamente, la policía en la esquina, las luces por todos lados, yo no he visto más luz en mi vida. O sea, no había un hueco donde meterse y nosotros en plena plaza y Andrés descompuesto, o sea, amarillo, descompuesto, no puedo. Y jamás me imaginé que iba a detestar tanto las luces, yo. Claro, era una situación que, nada, que decidimos abrir la puerta del copiloto y poner una toalla así como de frontera y darle una bolsa a Andrés, pero ya todo era como un poco tarde. Demasiado tarde. Demasiado tarde, Solo la me dio realidad. tiempo a descender la mitad de mi pantaloncito. Y bueno, ya allí todo se generó y bueno, fue horrible porque, o sea, ¿cómo sería la cuestión que incluso con las niñas dormidas echamos la cama como para atrás para poder luego manejar e irnos a algún lugar? Hay que añadir que además había en Nazca una situación de sequía bastante importante, con lo cual por la noche no había agua. O sea, ya todo era como, o sea, ¿qué más podemos hacer? Bueno, finalmente encontramos un sitio donde se pudo asear, donde se pudo, además es que se encontraba fatal. Pero lo mejor, Lo más interesante está por llegar, ¿eh? interesante está por llegar, ¿no? Ah. Bueno, la cuestión es que, ¿qué suele llevar uno en la puerta del conductor ahí? ¿Qué solemos llevar? ¿Qué soléis Pues llevar? el chaleco, ¿no? Nosotros llevamos Bueno, una linterna, los llevamos... papeles, ¿no? Los papeles del coche Sí. pueden estar ahí en esa puerta. Bueno, pues si la carpeta, sabéis que la carpeta tiene un lomo y otra parte que está abierta. Pues ¿por dónde estaba la carpeta? Por la parte abierta, lógicamente. Entonces, algunas gotas de Algunas sustancia numerosas gotas. Madre cayeron mía. desafortunadamente ahí. Nada, lo limpiamos, no sé No, qué. espérate, que las gotas fueron selectivas, porque cayó En el que era permiso de circulación mío, personal. internacional. O sea, te cagaste en tu permiso de circulación. Sí, totalmente. Entonces, bueno, ahí lo limpiamos como todo aseado. Pero claro, sabéis que en Sudamérica un coche con matrícula extranjera lo paran cada día varias veces. Entonces, siempre que bajábamos la ventanilla y nos pedían la documentación, nosotros por dentro, una sonrisilla, porque le entregábamos felices nuestro documentación. documento, pero tenía Una manchita ahí arriba. una mancha muy potente, marrón. Digo, toma, lo que usted quiera. No, a lo mejor así la inspección duraba menos. Sí, que no recordaba, en fin. En fin, que el estrés se puede transformar en humor, según cómo te lo tomes. Sí, también. sí. Y bueno, esto con curiosidad. Y luego es verdad que estrés, pues a Andrés le genera muchas veces el estrés, las charlas, hablar, esta entrevista. O sea, Siempre, para él siempre eso es Yo como escribo un poco e Ingrid habla. más estresante. Y yo reconozco que la parte organizativa de los viajes, sobre todo la parte económica, porque tengo a Andrés que siempre me dice, está todo controlado, relájate, pero siempre hay veces que me agobia un poco, ¿no? Me genera un poco de estrés. Y ya. Y ya. Pues nada, después de Ricardito tenemos un problema, pasamos a la R. Sí, R de risa, no de Ricardito. Movimiento de la boca y otras partes del rostro que demuestran alegría. Pues esta le gusta mucho a Lucy. Esto pasó en Mae Sot, en Tailandia. Nada, que la cuente ella. Bueno, pues entramos a un colegio porque sabéis que por el mundo en general los colegios no están
tan cerrados como a veces estamos acostumbrados aquí, ni tan vallados, ¿no? Y en Asia, sobre todo en el sudeste asiático, pues estaban abiertos, no había ninguna valla, entonces tú podías pasar por allí y en un momento dado entrabas en el patio, ¿no? Entonces estábamos jugando en el patio, que había un partido de voleibol con los niños que había allí y entonces pues Rubén en un momento que pisó un charco y se cayó de culo. Entonces eso es una cosa como súper de los payasos de la tele, o sea que no es nada como muy que Bueno, vale. A ver, es que más que el vóley estaban jugando al fútbol. Ah, ¿Vale? sí. Entonces yo fui a darle con mucha clase y estilo, levantando mucho la pierna, la derecha, y la izquierda fue la que me patinó. Entonces fue un salto de esos de película de los años 20, ¿sabes? Sí, porque es verdad que en Tailandia y en Myanmar juegan a Sí, ese, sí. Luego, esa modalidad. cuando vieron los chicos que no teníamos ni idea del fútbol, y ya pasamos al voleibol. Es verdad. Dijeron, vale, bueno, jugamos al voleibol. Dejarlo. Pero yo, pero salté que no me di la vuelta entera de milagro. O sea, fue un hostiazo fino, ¿eh? Pero lo gracioso para mí, que no es la caída de Rubén, porque bueno, cuando ya te das cuenta que no se ha matado, pues ya te ríes, pero es que a los niños les entró un ataque de risa tan grande que se caían ellos al suelo. ¿Sabes esta risa que le da a los niños que no pueden ni con su cuerpo? Sí. Es como que de repente se quedan como si fueran un trapito. Entonces era lo que les pasó, ¿no? Que les dio una explosión de risa tan grande de ver pues al extranjero que se había caído al suelo de culo jugando a su deporte, que se caían como por los suelos de la risa, y entonces siempre que hablamos de risa me acuerdo de ese momento. Lo que hay que hacer para acercarse a otras culturas. ¿Y vuestra risa? En nuestro caso hay una cosa que es curioso porque es que nos ha pasado en todos lados. O sea, nos ha pasado en Sudamérica, nos ha pasado en Europa, nos pasa en cualquier sitio que hemos ido, en Norteamérica también, en Asia. Pero es una risa interior familiar que ahora Andrés os va a contar, ¿no? Es un fenómeno que hemos comprobado que ambas cosas ocurren, o sea, que ocurre lo que Andrés os va a contar y la risa interna que nos entra a nosotros como familia, que ya las chicas nos ven la cara y ya se ríen, ¿no? Sí, como sabéis, acabamos de terminar de escribir un libro que algún día saldrá y como os he dicho, hay algunos pasajes del libro que están muy relacionados con esto que queremos contar y os voy a leer uno pequeñito que se llama... ¡En primicia! En primicia, se llama Bueno. Se llama Carta a los futuros transeúntes fotógrafos. Dice, querido voluntario forzado, te escogeré simplemente porque pasarás por ahí y en tu rostro intuiré la respuesta afirmativa a mi simpática petición. ¿Te importa sacarnos una foto, por favor? No discriminaré por etnias, géneros, colores ni pasados. No importarán nada tus alturas, estudios, donaciones, viajes o miedos. Me dará exactamente igual si algún día salvaste una vida o asesinaste a alguien. Mi único motivo de elección será tu involuntaria proximidad geográfica, tal vez el cruce fortuito de miradas. En el instante preciso del sí quiero, existirá una relación que nos una. Una pregunta será una declaración de amistad efímera que durará 1, 2 o 3 clics. Operará la selección natural. Dejaré pasar a unos pocos antes de ti, porque en sus ojos hundidos de prisa no advertiré posibilidad de pausa o sonrisa. Llaves universales del alma, origen de caminos y ventanas. Desde ese momento será muy importante para nosotros. Nuestras vidas quedarán unidas para siempre por el hilo invisible de una imagen en la que tú no saldrás. Tu humildad cristalizará en tu ausencia digital. Nunca más nos veremos. Si volvemos a cruzarnos, no habrá posibilidad de reconocimiento mutuo. Sumarás un nuevo grano de polen en el inmenso collage de nuestros viajes. Tu gesto cordial y trascendente alimentará las imágenes de mi memoria, que, ocupada de vivir, prefiere vaciar el software existencial de los recuerdos. En mi carpe diem no cabe un alfiler. Soy perfeccionista y tiquismiquis. Como punto de partida sospecharé de tus capacidades con la cámara. No permitas que te subestime de ese modo. Desoye mis consejos. Siente la libertad del artista fugaz. Monta una instalación. Crea tu propia performance. Conviértete en un acróbata imposible en busca del encuadre perfecto. Tírate al suelo si lo ves necesario. Salta si te apetece. Juega con la luz, el enfoque y el zoom. Haz lo que te dé la gana. Para algo me regalas valiosísimos segundos de tu vida. Pero voy a serte muy sincero. Si no me gusta, dejaré pasar un minuto. Me aseguraré que te alejaste lo suficiente y continuaste tu camino. Borraré las huellas de tus dedos y los archivos que con tanto amor trajiste al mundo. Te engañaré con otro u otra. El ciclo de la amistad seguirá su curso y buscaré entre el tumulto una nueva víctima de mi desfachatez imaginaria. No pararé hasta obtener el precioso tesoro de ese recuerdo congelado. Futuro transeúnte fotógrafo, solo te pido, por favor, que no nos corten las manos ni los pies.
¡Oh, qué maravilla! Esto le gusta mucho a Esto Rubén, sí, ¿verdad? esto, yo que me encanta la fotografía y que además hemos también hablado mucho de la relación con esos transeúntes fugaces que yo, bueno, es que me pongo mal, los he sacado de todas las maneras y de ninguna, o sea, borrosos, torcidos, que yo me pregunto, pero esto no puede ser, ¿cómo Eso, puedes no estar viendo el desastre que estás haciendo Pues aquí? nosotros, fíjate que ya lo hacemos esperando que nos corten sí, y para porque, descojonarnos de la porque risa. mira, este verano en las cataratas Del Niágara, ¿no? de Niágara estamos allí y es que nos hacen una foto a los 5 y no salen las cataratas, o sea, enfoca de manera que salimos, pero no sale nada de las cataratas, con lo cual Y por supuesto nuestras extremidades cortadas. cortadas y claro, Hombre, ya es eso, es ese juego en la elección de la persona, Sí. las niñas ya, esta persona creemos que sí, venga, no sé qué, y en medio, y genera, son momentos que además a medida que las niñas se van haciendo mayores son muy necesarios, ¿no? Porque ya les da más vergüenza entrar en contacto con la gente, preguntar que hagan una foto, que entonces algo tan simple se ha convertido para nosotros en un momento muy delicioso, ¿no? Sí. De Y muy risa, de de risa. risa. Luego hay veces que Andrés directamente les da un curso de fotografía, o sea, es que no se corta. Le dices, sí. ponte aquí la cámara así, Claro, mira claro. por aquí y el otro ves la cara de decir, bueno, pero ¿esto qué es, no? Sí, sí, sí. Sí, yo también lo hago eso, Sí. Dios. Oye, propongo un nuevo deporte. En lugar de buscar a los que sí, busquemos a los que no. Ostras, me gusta. Me ¿Qué os gusta parece? también, me gusta. O sea, ya deporte extremo, ¿sabes? Como, venga, este lo va a hacer fatal, fijo, y ya, a ver qué sale. O sea, si el que parece que lo va a hacer bien lo hace mal, el que evidentemente parece que lo va a hacer mal, puede ser ya escandaloso. La verdad que sí, pero es muy divertido. Es Sí, que además los factores de búsqueda, en plan, esta persona tiene cara de que va a hacer Sí, una sí, buena sí, sí, nos foto. encanta. En función de la ropa que lleva, el tipo de equipo, mira, parece que tiene una cámara buena, Sí, yo sí, creo que sí, sí, sí. que sabe manejarla y después te llevas unas sorpresas ahí que dices, pero ¿cómo es posible que esta persona se ha gastado 4.000 euros en esa cámara? ¿Cómo puede hacer una foto tan mala? Sí, es verdad, es verdad. Pero bueno, Oye, pues voy a aprovechar, persona que nos está escuchando, que no se te da muy bien la fotografía, pero seguro que otras muchas cosas sí. Un favor que te pido, que es que a mí también me duele cuando nos haces fotos mal, pero también me duele cuando haces fotos mal para ti. Y te voy a aconsejar una cosa, si tienes delante un paisaje delante de 50 kilómetros, unas montañas al fondo, apaga el flash. No vas a iluminar absolutamente nada, apaga el flash. Esto va sufriendo también con los flashes por la vida, pero ¿qué está tirando con el flash? En fin, sí, bueno, sí, sí. Si eres de esas personas que, como nosotros, aman el viaje en autocaravana o campervan porque llegas cuando todos se van y te vas cuando todos vienen, te estarás preguntando ¿dónde contrato un buen seguro para mi casita con ruedas? Tanto si es la primera vez como si te quieres cambiar, nuestra respuesta es Zalba Caldú. Es donde tenemos el seguro de nuestra camper, porque en un sector tan especial como el del caravaning hace falta viajar con especialistas y si es con las mejores coberturas y al mejor precio, pues arrancando motores. Entra en zalba-mediocaldú.com y echa un ojo a sus coberturas y precios en caravaning y vehículos clásicos, por años, por meses e incluso por días. vamos con la L. Lenguaje, sistema de signos que utiliza una comunidad para comunicarse oralmente o por escrito. Pues esto es una pequeña anécdota tan entrañable como simpática. Y fue en Colombia, subiendo en el Metrocable, por cierto, Metrocable maravilloso en Medellín, una cosa espectacular. Y subiendo al mirador de la estación de la Aurora, pues estábamos allí, nos acompañaban los Agus en aquel viaje, estaba Coquera muy pequeño y había pues, un señor y su hija, ¿no? Estaban allí también mirando, eran de allí, de Colombia, y se nos acercaron, bueno, la curiosidad por Coque y tal. Y bueno, pues empezamos a hablar, ¿no? Y nos dice el señor, ustedes como estuvieron invadidos por los árabes, tienen muchas palabras suyas, ¿no? Y dijimos, pues sí, pues por ejemplo, alcohol, algarve, almohada, y dijo, alcacelser, no, esa no. Es que... Y Pero no tiene ataque de risa porque bueno, fue además mi madre es mágico. enfermera, entonces todo lo relacionado con medicamentos, salud, le hace especial gracia y siempre nos acordamos después de lo de la palabra que desciende del árabe alcacerse. Claro, maravilloso. ¿Y vuestro lenguaje? Bueno, pues lenguaje para nosotros pues fue una decisión clave para viajar, el elegir que el viaje largo fuera por Sudamérica.
porque consideramos que por la edad de las chicas, que Elsa tenía 4 añitos y Chloe pues 6 y Nora 8, más o menos, o 7, que el lenguaje fuera compartido, creímos que era vital para la conexión, ¿no? La conexión que hablábamos antes, para que se pudieran incorporar en las escuelas. Como íbamos visitando proyectos, nuestra intención es que ellas pudieran pasar 2, 3 días o el tiempo que fuera en las escuelas que fuéramos visitando, y consideramos que el compartir una lengua nos abría esa oportunidad de forma más sencilla, y así fue, ¿no? O sea, realmente les permitía conectar rápidamente en las escuelas. Para nosotros fue muy importante. También el apreciar lo rico que es el castellano y cómo lo manejan en Colombia, por ejemplo, ¿no? El vocabulario tan maravilloso. Sí, es verdad, es una Es una forma tan señorial Sí, del uso del Perdona que idioma. interrumpa, es que justo hoy, que está la familia colombiana aquí, hoy hemos aprendido palabras nuevas que Sí, ellos sí, nos sí. enseñan. Sí, es increíble. Entonces el lenguaje para nosotros es no sé, una palabra muy, muy bonita, ¿no? Porque te lleva de lleno a poder conectar con las personas, ¿no? Hay cosas que hablamos inglés, hablas otros idiomas y es maravilloso, pero el compartir la lengua de alguna manera te une, ¿no? Sí, además coincide el número de escuelas que visitamos, que fueron más de 80, coincidía con el número de familias. En nuestro viaje particular íbamos a casas de familias y seleccionábamos familias que tuvieran niños para que las niñas interactuasen con ellos. Entonces, lógicamente, el idioma y la lengua hacía mucho en la conexión de esos niños, de esa familia, con nuestras propias hijas, ¿no? Y luego, no sé si puede ser, os preguntamos, pero no sé si podríamos meter si habría alguna manera de meter en esta conversación con vosotros una canción. Andrés creó una canción que se titula Eñe y habla sobre esa letra tan maravillosa nuestra. Entonces, no sé, se nos ocurrió. Pues mira, escucha, con la ñ de Berñanders, adelante. Pues no sé cómo podemos hacerlo. Pues tal cual, ¿La adelante. queréis cantar o queréis mandárnosla grabada? ¿O cómo queréis ¿Os la hacer? mandamos grabada, os parece? Venga, pues cuando Rubén Bueno, diga el adelante. Pues nada, lo que vamos a hacer es, oyente que estás escuchando este podcast, ahora mismo voy a dar una palmada y a continuación irá la canción. Y luego seguiremos con el podcast. Coño, cono, sueña, suena, año, ano, peña, pena, moño, mono, uña, una, caña, cana, cuña, cuna, seña de identidad hispanoparlante. Es un sonido inocuo e indoloro. Dejad que sean sus curvas las que hablen, cruzando mi nariz hasta el otoño. No es lo mismo campaña y campana. No es lo mismo empaña que empana. Las monedas se acuñan, no se acunan. Y los conos con la virgulilla ganan. Se va la virgulilla con el viento. Transforma tu pañal en mi colmena. Se va la virgulilla y con el tiempo
La hazaña que dolió se hace pequeña. Un juego de palabras divertido. Regalarle sombreros a la N. Cambiándole a las frases su sentido. Tecleando a la derecha de la L. Oh, no, coño. Suena, sueña. Ah, no, año. Pena, peña. Mono, moño. Una uña. Cana, caña. Cuna, cuña. Bueno, oye, pues seguro que nos ha encantado la canción, seguro que nos ha encantado, pero claro, como estamos grabando antes de escucharla, pues bueno, pero seguro que nos ha encantado. Así que nada, con la A. Agujetas, dolor muscular que se siente en una parte del cuerpo un tiempo después de haber realizado un esfuerzo físico no habitual y de manera reiterada. Pues las peores agujetas de nuestra vida, sin duda, fue bajando los escalones del monte Adams Peak, bueno, del Adams Peak, en Sri Lanka. Son 5.200 escalones, 8 kilómetros, que subiendo bien, pero bajando, o sea, nos temblaban las piernas y los siguientes 3 días parecíamos, o sea, no quiero meter algo del pasado en modo chiquito, porque aquí hay un salto generacional, pero bueno, estuvimos 3 días que no podíamos hacer nada, o sea, fue horroroso. Las peores de la historia. Peores. ¿Y vuestras agujetas? Bueno, Pues la verdad es que el otro día, pensando en la palabra agujeta, no éramos capaces de identificar muchos momentos que hayamos tenido agujeta. A lo mejor somos muy estáticos o yo soy muy deportista, pero es verdad que en el viaje las primeras que me vinieron a la mente es un proyecto paralelo y personal, en mi caso, que ideamos para el viaje, que llamé Ecrosistemas, que es hacer cross en ecosistemas singulares del mundo, allá por donde no suele correr nadie. Y la idea además es que fuera cross social en esos ecosistemas. Lo que pasa que fue un fracaso porque cuando íbamos por Sudamérica y yo trataba de mostrarle interés o seducir a alguien para que me acompañase en las carreras que hacía de 10 kilómetros por ahí por el campo, nunca conseguía a nadie o nunca encontraba a nadie que quisiera hacerlo. es que, bueno, hay que contar que lo en Hombre, es que, carreras. Andrés, a ver, vamos a ver, si es que si encima lo pones, lo complicas, o sea, el concepto ya es como retorcido, entonces como encima que por allí yo tampoco he visto mucha gente corriendo en general. Verdad. El running no ha llegado mucho. Vosotros bien sabéis que la idea original del viaje, antes de ser el viaje, es muy diferente a cuando el viaje sucede. Sí. Claro. Sí. Pero es que lo que nos pasaba es que nosotros siempre en Navidades un destino que nos gusta mucho es Marruecos. Entonces, incluso, vamos, ayer veíamos fotos de Nora con 1 año allí en Marruecos y allí sí ocurre que nos ponemos a correr y se te unen niños, se te une gente, se te une siempre Con gente. o sin ropa deportiva. Sí, da igual, pero se te unen corriendo. Y Ecrosistemas nace de esa idea que siempre nos ocurría en Marruecos. ¿Verdad? Lo que pasa es que en Sudamérica pues no fluyó del todo, ¿no? Andrés lo hizo, pero socialmente consigo mismo. Aunque... Sí, lo que te iba a decir, digo, porque yo tengo muchas imágenes de Andrés corriendo por en medio de lugares guays, lo único que estaba él. Claro, sí. Alguna vez logró, por ejemplo, incluso en Huacachina, en el desierto, logró Es verdad, engañar a un argentino que se fue a correr con Andrés y que cuando regresó dijo, nunca más, o sea, no, vamos. Ahí las agujetas eran mutuas, porque correr por la arena del desierto era tremendo. Pero claro, es muy difícil encontrar en el Salar de Uyuni. Digo, voy a hacer una carrera. ¿A quién demonios encuentro yo en medio del Salar de Uyuni? Quiero hacer una carrera. Claro, quizás unas agujetas bonitas que sí tenemos es agujetas de reírnos, ya que antes ha salido, ¿no?, la palabra risa, porque es verdad que si hay muchos momentos te duele la boca de reírte, ¿no?, y el estómago, eso
Esas sí son y como- agujetas y- buenas. Y como de llorar, llegan involuntariamente, pues de reírnos por lo menos, voluntariamente, estamos abiertos a ello. Sí. Qué grande. Pues vamos con la N. Necesidades, impulso humano o motivación dirigido a satisfacer una carencia de naturaleza variable como alimento, agua, vivienda, protección, afecto, seguridad. Pues nosotros las necesidades nos lo hemos llevado de nuevo a lo escatológico, ¿eh? Nos hemos hecho aquí un giro, y nos hemos acordado de un momento que nos dejó muy locos en China, un baño chino. Que entramos así, pues veníamos de tren, no sé, muchas horas y pues bueno, tenemos los dos ganas de ir al baño. El caso es que este baño, es que los chinos son mamas, y el baño era sin puertas, absolutamente sin puertas por ningún lado, y había como un canal en el suelo por donde iban pues recorriendo su camino vital los ñordos de la gente. Entonces, Bueno, y todo lo que hubiese. Entonces, tú te ponías allí con un señor al lado y otro señor al otro, iban cayendo los ñordos y por el conducto se iban yendo, como si fuese una cinta mecánica, ¿sabes? Pues había un poquito de agua y se lo iba llevando todo, pero todo sí, sin puertas, sin nada. Y en la versión femenina, pues claro, todas pues con un pie a cada lado del río, digamos, del canal, y ahí pues bajando el culete y claro, pues y lo que pasaba es que a lo mejor había gente, recuerdo que además hacía calor y había chicas que a lo mejor iban pues con un peto y entonces se tenían que quitar el peto entero, entonces tú de repente te encontrabas a una señora que estaba delante tuya desnuda, básicamente. De ahí viene la expresión, lo has petado. ¿sabes? Lo has petado, exactamente, haciendo lo que en ese momento le viniera, una adelante, una detrás, y bueno, y también en el estado en el que estuviera, porque la que, pues a lo mejor en ese momento la había pillado que tenía la regla, pues también todo ahí, venga, suma y sigue, ¿no? Y era como lo más, yo creo, asqueroso que hemos visto en baños. Pero oye, me fascina porque cuando habéis empezado a contarlo, habéis dicho China y sería el lugar que, por ejemplo, en mi mente me lo imagino como más la intimidad más reservada, ¿no? Y de repente justo decís China y decís un baño abierto allí, que no sé, es como contradictorio, ¿no? Sí, totalmente. Es curioso que ahí nos dimos cuenta un poco también de lo cultural que es la vergüenza. Claro. O sea, en qué situaciones sentimos vergüenza, ¿no? Porque yo lo pensaba y decía, yo en mi vida he estado muchísimo tiempo en vestuarios femeninos cambiándome de ropa para bailar. Entonces, en ese espacio nunca he tenido la percepción de tener vergüenza a cambiarme de ropa delante de otras personas, incluso mantener una conversación totalmente desnuda con otra persona que me estaba hablando porque nos estábamos cambiando en ese momento, ¿no? Y como nosotros a lo mejor culturalmente no sentimos vergüenza a los afectos en público, a darle la mano a nuestra pareja, a darle un beso, y sin embargo eso era algo que ahí en China, pues el afecto en público pues son mucho más tímidos, ¿no? Eso no se produce. Y sin embargo, algo como cagar delante de otra persona, que nosotros lo hacemos como de una forma muy reservada, a ellos no tenían ningún problema. ¿Qué problema hay? O el tema de dormir, que a nosotros también parece como que dormir en público es como, hombre, ¿cómo te vas a dormir en la biblioteca encima de la mesa? O como vas a estar en una cafetería y vas a hacer así, te vas a dormir, ¿no? Y ellos, sin embargo, de repente, pues, oye, es que estoy aquí en la cafetería, me entró un sueñecillo, echo los brazos encima de la mesa y me quedo dormida. Entonces es como que la vergüenza también es una cosa muy cultural. Sí. Pero le veo más sentido biológico a esa... Estoy reflexionando. Absolutamente. No, porque todos cagamos, pero no todos nos Sí, enamoramos o no todos sentimos el mismo cariño, pero cagar es algo tan existencial y sí, natural que necesario. le veo cierta lógica. Total, y lo de dormir a mí era algo que además me daba mucha rabia porque yo decía, es que yo soy una persona que tengo sueño en momentos del día y que me apetecería dormirme aunque estuviera delante de otras personas y no entiendo por qué no lo puedo hacer, porque no estoy haciendo nada malo tampoco, ¿no? Sí, podríamos crear un movimiento pro cagar en público en España, no sé si va a tener éxito, creo que no, pero bueno. Bueno, tú como presidente... Porque tú tienes... Que lo has hecho con cámaras y todo. Tú tienes ahí, o sea, está todo, gana la votación, pero por goleada. Qué bueno. A ver, ¿vuestras necesidades? Bueno, necesidades. Mira, cuando sale así la palabra, llevábamos, lo que nos ha hecho pensar es que creo que llevábamos como 2 meses viajando
y estábamos hablando un día con las chicas que cosas echas de menos, ¿no? O sea, qué cosas se juegan entre lo que la necesidad de algo que has tenido o que dejas de tener, ¿no? Y era muy interesante la conversación porque aparecían palabras pues tan simples como pan, ¿no? O sea, el estar acostumbrado a tener un tipo de Un tipo pan de y no pan. encontrar pan. De repente, yo qué sé, un grifo de agua potable o encontrar basuras o contenedores de basura, o sea, esas cosas que jamás le has dado importancia Y que las tienes aquí en y tu que casa las siempre. tienes al alcance y que normalmente de repente las echas de menos, de repente son una necesidad eh, que lo necesitas, ¿no? Y eso nos dio para escribir, recuerdo que escribimos Sí. creo que un post o algo, hablando pues de eso, de lo que puede significar en un momento dado una lavadora, ¿no? Yo recuerdo que poníamos a las niñas a lavar a mano los calcetines, ¿Verdad? la ropa interior, al tener una ducha de agua caliente, la leña, ¿no? De repente nosotros los 3 primeros meses cocinábamos todo a leña, entonces parábamos el coche, venga, chicas, que hay que buscar palitos chicos, palitos medianos, palitos grandes. Y no era tan fácil. No era tan fácil y era de repente una necesidad que jamás habíamos tenido, o sea, las cosas que echábamos de menos y la necesidad. Internet, ¿no? Que de repente pasas de tenerlo en un botón a no tenerlo, a ser algo complicado. Y luego, cosas, la necesidad de cosas que como no las has echado de menos, no las habías dado esa importancia, ¿no? El tener lejos a los amigos, a la familia, a las comidas que te hacía Mari, ¿no? Mari, una tata nuestra, esas cosas que de repente cobran una importancia muy relevante, o incluso la necesidad de soledad, ¿no? En el viaje nosotros estábamos 365 días, 24 horas juntos, los 5, sin mover. Entonces, ese momento que cada uno también necesita para su soledad, para su intimidad. Entonces resulta que escribimos un post hablando de esto y nos llamó mucho la atención que hubo una chica o un chico, no recuerdo, que nos escribió diciendo que entonces, ¿por qué viajábamos si echábamos de menos tantas cosas? Sí, ¿no? yo recuerdo además que era un escrito Un súper escrito largo. larguísimo. O sea, se había detenido y empezaba a criticarnos, pero cómo se nos ocurría viajar si luego echábamos de menos tantas cosas. Claro, y nosotros justo lo vemos al revés. Al revés. O sea, una de las cosas por las que viajas es para aprender a echar de menos, ¿no? Echar de menos algunas necesidades o para aprender valorar todo lo que valorar tenemos. todo lo que tienes, o sea, lo importante, ¿no? Que es darte cuenta de todo eso, ¿no? Entonces, bueno, pues esa quizás es la palabra necesidad, ¿no? Sí, nos llevó directamente a ese escrito. Sí. Qué bueno. Bueno, ya sabemos, ¿no? Opinólogos hay en todos lados. Sí, pero bueno, está bien porque Pero al bueno. final es cierto que, pues bueno, pues os habéis quedado con ese comentario que también te hace como reflexionar, ¿no? Que si todo el mundo te dice, uy, qué bien todo, tal, pero bueno, también a veces la crítica es cuando hace la reflexión de bueno, pues si lo hago justo por eso, ¿no? Sí, que siempre te refuerza, vaya. No, y estuvimos hablando con esa persona luego, le escribimos, nos contestó, o sea que por lo menos crea un diálogo interesante, sí. ¿no? Pero... Pues nos lleva esto un poco a la siguiente palabra, con la D. Desazón. Estado de intranquilidad o tristeza en que se encuentra una persona a causa de una alteración física o moral. Bueno, esta es una que tuve yo solo. Lucy estaba conmigo, pero ella parece que no le afectó nada. Y recuerdo que estando en Paraguay, pues yo tengo muy mala suerte. A ver, vamos a partir de una premisa. A mí me gusta el fútbol cada vez menos. Antes me gustaba bastante, ahora cada vez menos, porque ya entre que no tenemos tele, que viajamos, que no veo, que bueno, no lo veo, ¿no? Pero a partidos relativamente importantes sí me gusta verlos. Entonces, había un Madrid-Barça. Bueno, he de decir que tengo además muy mala suerte en viaje, nunca puedo ver un partido importante, ¿vale? Entonces esto nos pilló en Paraguay, en pleno Chaco, en el desierto del Chaco, y con una familia de menonitas, pues justo el día que había un Madrid-Barça, nos propusieron ir a hacer una excursión, a comer fuera y tal. Y bueno, claro, no vas a decir que no, o sea, estás allí, no vas a ver un partido de fútbol. El caso es que acabamos en medio de la nada, pues ahí, en medio del desierto, con él, con una escopeta, cazando pichones. O sea, pegando tiros allí.
Que con- ya de por sí te quedas como, como- bueno, que tampoco era el plan como que más te apetece. Claro, era como... La comida estuvo maravillosa. Pero es verdad que era como, ¿qué hago aquí? Cazando pichones. Y yo lo que quería era ver un partido de fútbol. Claro, la parte anterior bien, que estuvimos ahí comiendo y tal, pero luego pasamos toda la tarde 3 horas persiguiendo, pues yendo a sitios y viendo cómo él pegaba disparos. Y luego los pichones colgando en su casa, boca abajo, soltando de todo allí, como una imagen así que tengo todavía grabada en la esta, y el Barça ganó 4-0 y no lo vi. ¿Y vuestra desazón? Joder. Pues mira, justo cuando leímos esa palabra, nos miramos, Ingrid y yo, Ingrid, ¿qué significa desazón exactamente? Y dice, pues no lo sé. Entonces buscamos en el diccionario la misma definición que acaba de leer Ajá. nuestra queridísima amiga, que la tenemos aquí escrita también, pero bueno, ya nos queda claro, Sí, lo sí. que es. Pues desazón, nosotros, después o sea, fue como el clic, ¿no? Desazón para nosotros viene después de cada viaje, ¿no? Después de cada viaje hay como un momento Bajón. de bajón, de alteración física y moral, ¿no? Ambas, ¿no? Porque, bueno, porque a pesar en mi caso, por ejemplo, de disfrutar de un trabajo que me encanta en un cole precioso y con mis alumnos pequeños, grandes, medianos y con todas las cosas, pero hay un punto en donde toda tu vida no depende de ti, ¿no? No es ese choque que tienes cuando las cosas ya no sé, en el viaje es como libertad absoluta, o por lo menos nosotros lo vivimos así, ¿no? Sí, es que Libertad total de lo que hacemos, de los horarios, de las relaciones, del sí en todo, y en los regresos, pues nos encontramos también a veces con esos choques de cosas que no nos apasionan tanto o de cosas que queremos cambiar y intentamos cambiar, pero bueno, no logramos del todo. Sí, es que viajando de esa manera es que nos hicimos conscientes de lo que nunca habíamos tenido, que era tiempo. Entonces, desde chiquitito te meten en la escuela y desde entonces, hasta que terminas la universidad, empiezas a trabajar y todo, jamás has Y luego te mueres. Exactamente. No has elegido tener el tiempo libre para pensar qué quieres hacer, y el viaje no fue yo considero que el regalo más importante que nos dio ese viaje fue eso, el detenernos y Ser consciente ser del consciente tiempo. y elegir cosas en tu vida, tener tiempo para pensar qué es lo que realmente quiere uno en su vida, ¿no? Y cuando vuelves y tienes que estar obligado económicamente también a la situación previa al viaje, pues eso te pega un bajón también y un meneo mental que es brutal también. Yo, incluso en el cole, con los mayores, con los los chicos que están en la ESO, trato de conversar muchísimo esto con ellos, ¿no? Porque ya con 12, 13, 14, 15 años, es el proceso, ¿no? He estado en la primaria, voy a hacer la secundaria, voy a hacer bachillerato, me voy a la universidad. Y tú dices, bueno, párate, ¿qué quieres tú, no? ¿Qué quieres hacer, no? El viernes pasado siempre organizamos el principio de curso haciendo cosas, toda la secundaria juntos, nos fuimos a pasar el viernes a la playa. Este jueves vendrá Toti de Sonrisas Nómadas por tercera vez al cole, porque para eso, para intercambiar sonrisas, ¿no? Hay que parar a disfrutar de los momentos que todos vivimos, ¿no? Me acabo de acordar, y no lo puedo evitar, que hay otra página, escribí un poquito, lo voy a leer otra vez porque se llama Vuelta y Choque Cultural Inverso. Inverso. Sí, que me encanta leerlo ahora. Dice, un potente ariete revientapuertas de unos 15 kilogramos de hierro denso y oscuro golpeó mi estómago nada más bajar del avión y poner pie en tierras sevillanas. Su empuje, equivalente a unas 9 toneladas, abrió un enorme agujero en mitad de mi cuerpo, a la altura del estómago. Tardé muchos meses en cerrarlo. Yo diría que todavía no se ha cerrado del todo. Mi corazón por ese entonces era un chicle de fresa mascado y sin sabor, cansado de haber sido aplastado una y otra vez por la mandíbula despiadada de múltiples adioses. Han pasado ya demasiados meses del regreso y por ese hueco gigante se siguen escapando de mí las raíces de muchas ilusiones, los recuerdos deshilachados de sueños recién cumplidos. Se instaló en cada amanecer un desasosiego que sospeché crónico. Me preocupó. Escribí.
Me dolió la barriga y este planeta hermoso. Sentí ardor esofagal por el reflujo intermitente de personas que ya no están a mi lado. No supe bien cómo aliviar el escozor. Entre anochecer y anochecer tuve episodios habituales de asma emocional. Nada me calmaba, ni siquiera los intentos de conversaciones analgésicas con los que traté de engañar a mi memoria. Creí que estaba preparado. Me equivoqué. De nada sirvió pensarlo mucho. Trataba de engañarme gritando que no había cambiado, que mi escala de valores seguía siendo la misma, pero el peso de cada escalón era insoportablemente familiar. Ya nada sería igual. Adueñarse de todos los minutos del día tiene consecuencias irreversibles. Hace daño celebrar lo irreparable. Explorar el camino propio y el único, ese que nunca nos enseñaron, abre un universo de infinitas posibilidades dentro de nuestro propio universo. El pulso se acelera, la imaginación se dispara y el futuro, ese que habíamos ido fraguando lentamente con carreras universitarias, expectativas paternas, confort y nóminas, se hace añicos. Hoy siento que pertenezco a dos mundos incompatibles pero complementarios, el del viajero que se va y el del soñador que se queda. En meses recientes a la vuelta sucedían sentimientos tan rituales como infrecuentes. Valoraba mejor las lluvias, fueran las que fueran, remoloneaba mucho más al despertarme, me costaba desayunar por las mañanas, el deporte no me motivaba, el presente me ponía nervioso, las horas ya no duraban lo mismo, me pesaba la distancia. Escupía un brevísimo muy bien cuando alguien me preguntaba por el viaje. Un día me fui al hospital. Doctor, ¿sabe usted qué me pasa? Sí, el diagnóstico es claro y definitivo. Has vuelto. Pero tranquilo, volverás. Qué grande. Es que el tema de la vuelta, Sí. querido oyente que estás en este momento, también te aconsejamos que veas el cortometraje El síndrome del eterno viajero 2, que está en YouTube de forma gratuita y habla de este tema de la vuelta. Nosotros hemos vuelto ya. Recomendación mutua que también hacemos nosotros. Y otra cosa más, ¿qué haces aquí grabando un podcast? Saca el libro ya de una puñetera vez, que llevo ya 3 años esperando el libro aquí con una ansia y encima me pones aquí trocitos. Bueno, es que esto es un poquito, muy bien, un teaser ahí. Total, para que la gente pero es que sufrir tengo yo con esto. Y yo también, no te preocupes. Sí. Pues la verdad es que nosotros que hemos vuelto ya 6 veces, quiero decir que de viajes relativamente largos, y por viajes relativamente largos digo más de 4 meses. Ya. Más de 4 meses, así. Ya le hemos cogido hasta cariño a la vuelta, la hemos entendido, la hemos asimilado, la hemos acogido en nuestro regazo, ya entendemos que es parte del viaje y hasta volvemos contentos. Nos ha costado unas cuantas vueltas. Sí, nos ha costado unas cuantas vueltas duras de esas. Qué bien. Así que bueno, no sé, es una cosa que también nos llama mucho la atención, lo de la vuelta. Bueno, al final descubres un poco que también forma parte, o sea, cuando llevas mucho tiempo viajando en un viaje de tanta intensidad como por ejemplo el que hicisteis vosotros por Sudamérica, también llega un momento en los viajes largos que requieren como digestión. O sea, requieren esa vuelta en la que todo se hace el ritmo baja de estímulos y de relaciones y de muchas otras cosas, y entonces tienes tiempo un poco como de rumiar pues todos esos pensamientos, de mirar las fotos, de tomar perspectiva de muchas cosas que has vivido, de hablar de ello. Entonces, al final, al menos a nosotros nos parece que también es necesaria. O sea, hay también personas que pues están toda su vida en movimiento y les va bien, ¿no? Pero al menos a nosotros, aun gustándonos mucho los viajes largos, reconocemos que la vuelta también te da otras cosas y otros ritmos que no puedes tener en el viaje. Sí. Y que también te ayuda como a prepararte también de otra forma para el siguiente y también a no perder un poco la perspectiva y la conexión con la realidad de muchas personas que formaban parte de nuestro entorno, ¿no? Que eso también lo hemos hablado algunas veces y es cierto que cuando te cruzas con viajeros que llevan mucho tiempo en movimiento, es como que empiezas a entrar en otra dimensión y ya los problemas a lo mejor cotidianos de lo que era tu entorno antes te resultan tan ajenos que a veces te cuesta entenderte con esa gente, ¿no? Entonces, eso tampoco nos gusta, ¿no? Es como, bueno, quiero saber irme y quiero saber volver. Sí. Muy inteligente. Y quiero poder sentirme cómoda cuando vuelvo relacionándome con personas que tienen que a lo mejor chuparse un atasco de 1 hora todos los días para ir a trabajar. Sí. Y quiero ser capaz de entenderlos y entenderme con ellos también, porque yo también era eso antes y a lo mejor he decidido no tener esa vida, pero eso no significa que esas personas, ¿no? Que sus problemas, o sea, si soy capaz de empatizar con la realidad de un pastor que vive en medio del Chaco o de una familia menonita que tiene una vida y unas creencias distintas a las mías, tengo que poder empatizar con una familia
que a lo mejor sus horarios de vida son mucho más apretados que los míos, a lo mejor su escala de prioridades es distinta a la mía, pero bueno, también forman parte del mundo del que yo provengo. Claro, claro, Sí. totalmente de acuerdo. Nosotros además este verano ahora mismo hemos aprendido mucho de nuestras dos hijas mayores, o sea, para ellas era esencial el regreso, ¿no? Y cómo lo han Claro. vivido y cuando han llegado aquí, cómo, bueno, cómo han estado, cómo se han expuesto, cómo han vuelto a conectar con sus amistades. Entonces, de ellas también hemos aprendido mucho la necesidad que en un momento dado, porque cada momento, cada edad, cada momento tiene sus características, Ya llegaréis. lo importante que ha sido Claro. para ellas, ¿no? Entonces, también, Sí. bueno, vamos Sí, aprendiendo También, eso. en mi caso particular, con mi nuevo cerebrito, yo valoro muchísimo el pararme. O sea, yo también tenía ganas de volverme al mes y medio porque yo necesito tiempos de relax y soledad y que durante el viaje, lógicamente, uno no puede tenerlo porque tiene Mm. que ir organizando. Así que algo bueno también me trae todo esto. Claro. Si quieres viajar, pero no tienes un año entero para llegar al otro lado del mundo en moto, bici o furgo. Si quieres sentir un lugar desde dentro, pero en 2 o 3 semanas no te puedes permitir dejar todo a la improvisación. Si te cansan los hoteles y te gustaría algo más especial, ¿qué tal el intercambio de casas entre particulares? Con Home Exchange puedes alojarte en el ático de Joana en pleno centro de Río de Janeiro, en el chalet de Katy a orillas del Océano Atlántico, Ciudad del Cabo, o en la casa de Benjamin con su piano en el centro de París. Nosotros lo hemos hecho más de 10 veces y seguimos teniéndolo como la mejor opción para esos 7 o 10 días de vamos a escaparnos a... Entra en homeexchange.com y echa un ojo a la cantidad de casas en las que podías quedarte para sentirte como en tu propia casa. Vamos con la E. Extranjeros. Aquellos que nacieron, son originarios o que proceden de un país de soberanía distinta al propio del que habla. Pues recordamos la ceremonia de apertura, bueno, una de tantas, de la frontera terrestre entre Myanmar y Tailandia. Y estábamos en la parte de Mae Sot, por Tailandia, y había que pasar a Myanmar, ¿no? Entonces se montó allí un follón con autoridades, prensa y demás, y nosotros con nuestras pintas nos acercamos allí a curiosear, porque un señor el día anterior nos dijo, mañana no sé qué y tal. Y con nuestras pintas de mochileros fuimos como invitados especiales. O sea, nos sentaron allí en el parte del palco y nos hicieron pasar y nos sacaron en la televisión, nos hicieron fotos y era como... Pero bueno, los primeros extranjeros que cruzaron aquella frontera terrestre. ¿Y vuestros extranjeros? Bueno, pues para nosotros, bueno, lo primero decir que la palabra extranjeros para mí es preciosa y creo que todo el mundo debería de sentirse alguna vez extranjero, para lo bueno y para lo malo, porque es una forma implícita de aprender una serie de valores y de actitudes que si no pasas por esa situación no las conoces, ¿no? Y a veces sin embargo, está muy con una connotación muy negativa. Entonces, para mí es muy importante esa palabra, extranjeros. Pero nosotros nos lleva a Colombia. Creo que llevábamos como 4 días de haber arrancado el viaje, un calor en Santa Marta, sudando como pollos, y vemos una oficina que pone Radio Caracol. Y Andrés me dice, entra y cuenta. Y digo, pero entro y cuento, ¿qué? Sí, tú entra y cuenta. Tú nada. que sabes hablar, algo bueno traerás. Y nada, allí entro en Radio Caracol, le cuento mi vida y Andrés se va con las chicas a comprar agua y a los 10 minutos vuelve y me ve en una sala de radio con los cascos fuera puestos, emitiendo en Radio Caracol, así de sencillo, con lo maravilloso de que estoy en una mesa sentada y estoy sentado con 3 profesores de 3 comunidades indígenas, los Cogis, los Wiwas y los Aruacos. Y están contando que al siguiente fin de semana van a hacer un encuentro de las 3 comunidades indígenas, un encuentro educativo en la Sierra de Santa Marta. Yo, claro, imaginaros, yo contando allí mi historia y empiezo a escuchar a esta gente, claro, mis ojos como platos y digo, bueno, o sea, nosotros tenemos que ir a ese encuentro. Y me pongo a hablar ya después de la emisión de la radio, me pongo a hablar con ellos y claro, y me decían que no, o sea, que éramos extranjeros, que era un encuentro de comunidades indígenas que habían sufrido mucho
también por los extranjeros, ¿no? Y entonces yo, uno de ellos dice, bueno, hagamos una cosa dentro de un par de días para que nos pasáramos por la universidad, nos pasamos por la universidad bueno, y les contamos, ¿no? Que nosotros lo único que queríamos era aprender de su forma de educar, de su forma de vivir, de su forma de enseñar. Y nada, al siguiente fin de semana estuvimos en lo alto de la Sierra de Santa Marta, no sé, una conducción de 3 horas con un 4x4 que yo le decía a Andrés, va a estropearse el coche en la primera semana y que va. Allí llegamos y allí éramos auténticos extranjeros, o sea, los únicos que íbamos vestidos o que parecíamos salidos de otro universo éramos nosotros, y allí estuvimos 4 días compartiendo con ellos, pudiéndoles entrevistar, pudiendo vivir con ellos. Todas estas comunidades, su forma de vestirse era con una túnica blanca, independientemente si fuera hombre o mujer, niño o niña, y entonces ni siquiera los distinguíamos quiénes eran hombres y quiénes eran mujeres. Claro, pelo negro, lacio, descalzos, entonces... Bueno, y nosotros con nuestra ropa, claro, normal. Sí, pero fue maravilloso, ¿no? Fue maravilloso el sentirnos extranjeros, en un momento dado el comprender por qué ellos no habían querido en un principio que fuéramos, cómo luego los mamos de las 3 tribus nos tuvieron que dar la bienvenida. Allí Andrés se desmayó porque el calor era extremo pero fue algo que recordamos. Además, ellos nos lo agradecen porque tuvimos oportunidad de filmarles, empezamos a hacer entrevistas a profesores de cada una de estas etnias y esas entrevistas luego las compartíamos principalmente con ellos y luego en las redes, ¿no? Y ellos nos agradecen también. Wow. Así que fuimos extranjeros felices. Ya ves cómo se ve distinto el mundo, ¿no? Cuando el extranjero eres tú. ¿Verdad? Sí. Madre mía. Pues nada, pasamos a la R. Raro, que es poco común o frecuente. Bueno, fue muy raro y sobrecogedor caminar por Hiroshima sabiendo todo lo que pasó allí, ¿no? Claro. Allí se encuentran las ruinas de la cúpula de Genbaku, uno de los pocos edificios que quedó en pie después del impacto. Y estar en ese mismo sitio, ¿no? En ese mismo lugar y leyendo todo lo que vamos a ver allá al museo, viendo todas las fotografías, todo lo que te puedes encontrar allí, y dices, madre mía, que no hace tanto de esto y qué barbaridad. Y qué raro es todo a veces. ¿Verdad? ¿Y vuestro raro? Bueno, nuestro raro... Bueno, entiendo, en verdad llamamos raro a lo que culturalmente no nos pertenece a nuestra cotidianidad, sí. Porque supongo que para mucha gente no es tan raro. Lo vamos a unir bueno, para nosotros fue raro que una persona que contactó con nosotros por Instagram y veíamos que era una persona que viajaba bastante por su país, que lo conocía y que además pues, nos dejaba así como reseñas interesantes de tienen que conocer esto, tienen que conocer lo otro. Nosotros estábamos todavía en España, No. Entonces, bueno, llegamos a Colombia y en un momento dado contactamos con esta persona porque íbamos a la zona del eje cafetero y no sabíamos dónde quedarnos, ¿no? Dónde dejar, simplemente aparcar el coche para dormir. Y entonces, bueno, pues le pedimos consejo, nos dijo, mira, no os preocupéis que en un par de días os doy una ubicación y ya está, ¿vale? Pues efectivamente al par de días nos da una ubicación y allí llegamos con y nos el dice, GPS, tenéis que ir allí, está todo organizado. Digo, vale, ¿no? Pero no sabíamos ni quién era ni nada, o sea sí. que... Y llegamos allí y nos encontramos con un puesto de la policía. Entonces, claro, la policía se sale de ese puesto. Hay que decir que era un sitio alejado, metido en mitad de la selva. Y hay que decir en qué momento de la historia de Colombia nos encontrábamos. Pero llegamos allí y sale la policía de allí y nos dice, bueno, ¿y ustedes qué hacen aquí? Nosotros, bueno, pues mire, nosotros es que un señor nos ha enviado aquí, no sé, y de repente decimos, no, es el señor Duarte. Y a esto que se cuadran, los militares se cuadran, nos saludan. Se ponen firmes, se llevan la mano a la cabeza. Los invitados del coronel Duarte. Nosotros ahí boquiabiertos no sabíamos que dónde estábamos. Nos hacen pasar
y nos hacen pasar al centro de vacaciones de la Policía Nacional de Colombia. Y en el comedor allí estaba una foto del coronel Duarte. El coronel Duarte no estaba allí, pero bueno, efectivamente era un coronel, un alto mando, y allí nos recibió la policía de Colombia. Como veis, dormimos bastante seguros, seguros, pero sobre todo, a raíz de ahí también empezamos la finca donde estaba el centro de vacaciones de la Policía Nacional, eran fincas expropiadas a narcotraficantes, ¿no? Entonces, a raíz de ahí y a raíz de las personas que fuimos conociendo en Colombia y compartiendo, pudimos profundizar mucho en el tema era el proceso de paz en Colombia, e intentar conocer lo que ha supuesto para un país tan grande todo el tema del narcotráfico, de la guerrilla, de los paramilitares, de cómo eso está en las raíces de cada una de las personas allí, cómo estaba extendido por todo el país. Era para nosotros raro, pero a la vez muy, muy penetrante, ¿no? Sentarnos y hablar con esas personas desde diferentes puntos de vista y poder entender un conflicto tan gordo, tan fuerte, tan tremendo como fue y como sigue siendo, ¿no? Claro, y lo raro que es para unas personas que viven en un país tan tranquilo, a pesar de que tengamos mil cosas para mejorar como es España, lo raro que se te hace meterte en un país que ha pasado por tanto y que sigue pasando por tanto y que para ti supone algo raro y que lo ves con otra perspectiva. Casi incomprensible, ¿no? Las cosas. Desde este encuentro con la policía, ¿no? Poder compartir con la policía sus experiencias, ¿no? Como su visión, como sentarnos con profesores que estudiantes suyos habían desaparecido, ¿no? O sentarnos con un hombre que nos acogió y que había estado secuestrado por la guerrilla colombiana, ¿no? Y cómo nos cuenta su historia y nos cuenta con mucha pena, ¿no? Cómo después de meses secuestrado, luego fue liberado, pero él fue liberado porque tuvo la capacidad de poder también dibujar en su mente, era ingeniero, entonces dibujar en su mente dónde estaban los postes de electricidad que fue viendo en el camino. Años más tarde, la descripción que él da de esos puestos dio lugar a un bombardeo en una zona y cómo para él era todo tan contradictorio, a pesar del dolor y del sufrimiento que él había vivido, luego ser consciente o parte de que por su descripción había habido un bombardeo. O sea, todo eso es tan raro, tan extraño, tan perturbador y a la vez tan... Y a pesar de lo vivido, las ganas que tenía del proceso de paz. Los que más paz querían eran los que más habían sufrido la guerra. Esta situación. Claro. Todo eso para nosotros fue muy, 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 muy impactante, ¿no? Muy de quedarse en nuestras venas. Bueno, mucho amor para el pueblo colombiano, es un país increíble, Todos los con una que gente maravillosa. pasamos por Colombia nos enamoramos de Colombia. Sí, y es un país al que recomendamos a todo el mundo ir, sin duda alguna. O sea que, bueno. Vamos con la última, vamos con la S. Susto, impresión momentánea de miedo o sobresalto causada por algo que aparece o ocurre de forma repentina e inesperada y que generalmente altera o agita la respiración. Pues de nuevo en Sri Lanka, una cosa que hemos hecho un par de veces es recorrer el país en tuk-tuk. Y claro, no era ahora mismo no sé, pero en aquel momento no era muy habitual ver extranjeros conduciendo tuk-tuk. Tanto hombres y mujeres menos, vaya. Y recuerdo que era de noche y paramos cerca de una comisaría para preguntar dónde se llama un lugar, porque no se veía muy bien, y entró Lucy a preguntar. Sí, entonces yo me bajé y les dije, oye, estábamos buscando un restaurante. Este restaurante que nos han recomendado, que nos han dicho que está muy bien, que es local, y entonces pues me dieron las indicaciones y yo me di la vuelta y me fui a subir hacia el tuk-tuk. Entonces, claro, los policías de repente vieron que yo me iba a un tuk-tuk, entonces pensaron, o sea, un conductor de tuk-tuk le está haciendo a esta chica venir a preguntar a la comisaría porque no sabe el camino, es decir, la está engañando a saber qué va a pasar. Entonces yo estoy montándome en el tuk-tuk y de repente veo a 4 policías corriendo como unos descosidos, gritándome, no. Y yo, ¿qué pasa?
Y entonces llegan a mi altura y ven que el conductor es Rubén y hacen los tres a la vez. ¡Ah! 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 Y entonces digo, ¿qué ha pasado? Claro, me quedo así y dicen, tal, claro. Y digo, claro, han pensado que me estaban engañando y han venido corriendo los pobres como a salvarme. Y cuando ya vieron que el que conducía era Rubén, fue como, claro, normal, no saben el camino, son extranjeros, ya está todo bien. ¿Y vuestro susto? Susto, bueno, tenemos varios. Mira, vamos a contaros uno. Esto nos ocurrió en Ecuador, concretamente en un pueblito que se llamaba Ñamarín, donde, bueno, a través de varios contactos de un profe de universidad nos puso en contacto con ellos, con una familia en concreto. Él se llamaba Polibio y ella Luisa, y nos recibieron por primera vez, era la primera vez que recibían a alguien que no era de la comunidad indígena de ellos en su casa, ¿no? Entonces nosotros allí, bueno, con los ojos abiertos y aprendiendo mucho, y un día intimamos mucho y ellos nos dijeron, mira, vamos a hacer una cosa que no solemos hacer con ninguna familia, pero queremos que participéis en una ceremonia. Varios días habíamos ido con ellos bueno, porque ellos le agradecían al agua, le agradecían a los árboles, y habíamos compartido muchos momentos con ellos de entender su forma de entender la vida, ¿no? También todo este proceso con la cosmovisión, ¿no? Sí. Y entonces nos dijeron que una noche querían celebrar un ritual y que tanto las niñas como nosotros podíamos participar. En verdad, ellos decían que el ritual en realidad era solo conversar profundamente, estar Sí. toda la noche conversando sobre cuestiones culturales. Yo, hay que decir, ahora sigue Andrés contando, pero yo tengo de esa imagen, tengo grabada a mis 3 niñas que no entendían nada de lo que ahí estaba pasando. Ellas estaban sentadas escuchando, pero la capacidad que tienen los niños de, en un momento tan extraño, porque ellas percibían que aquello, o sea, que no comprendían, pero que allí había algo extraño, por lo que había que estar en silencio. Eran muy pequeñas, estaban muertas de sueño y sin embargo no se les cerraban los ojos porque los tenían como percibiendo aquella situación, ¿no? No sabían bien qué decir, nosotros tampoco, porque era todo tan silencioso y tan místico que estábamos allí como Sí. un poco tenso, ¿no? Sí. Y es verdad que ellos hablaban con una tranquilidad y un relax y una lentitud que eso te iba como angustiando un poquito Sí. más. Y eso había partes que tampoco entendíamos, ¿no? Hablaban en quechua bastante y entonces había partes que tampoco comprendíamos. Pero ella tenía una especie en el suelo, una especie de altar con cosas de la naturaleza, con imágenes, bueno. Pues, sí. Y al final de ese proceso nos saca un pequeño bote de cristal, no muy chiquitito, y decía que contenía un montón de materiales naturales. De esencias. Y nos decía que llevaba toda la vida, que la había ido recolectando a través de plantas de diferentes montañas donde habían ido viajando y tenía como un valor muy espiritual, químico y emocional, y entonces querían compartirlo con nosotros, ¿no? Y la manera de compartirlo era... O sea, ellos nos iban dando el botecito y debíamos de echarnos una gotita en la palma de la mano, frotarnos y simplemente, bueno, pues olerlo y sentir esas emociones, ¿no? Hay que decir que en aquel momento realmente te invadía, o sea, una serie de emociones, el silencio que había, las palabras que utilizaban aún sin comprenderlas, o sea, estábamos inmersos en otro universo, vamos. Sí. Y empezó Ingrid, se cogió el botecito, se echó unas gotitas en la mano, se las olió, todo muy silencioso, todos mirando. Pasó a una de las chicas también. Sí, es verdad, pasó a una de las chicas. Y en un momento dado me llega a mí y con mis nervios de toda aquella situación me vierto la gotita y cuando voy a colocar el botecito que llevaba años recopilando de todas las montañas, se me cae el bote y todo el líquido desparramado. Además era un suelo de madera con grietas, absolutamente todo el bote y todo el líquido desparramado por ahí. Pero es que además con todo esto Andrés no reaccionaba. O sea, yo Andrés blanco. Miraba el bote y yo digo, ¿qué hago? Pensando, recógelo, ¡cógelo! ¡Muévete! Pero estábamos absolutamente paralizados. La cara de Luisa era como, o sea, no sabemos
Bueno, luego reconducimos, finalmente reaccionó Andrés, recogió aquellas esencias y bueno, y como una familia tan maravillosa y tan Nos increíble, perdonaron. en aquel momento, o sea, hubo un momento de realmente de susto, de Dios mío, cómo le transmitimos bueno, que no queríamos que había sido y bueno, pues finalmente pudimos No, es hablarlos y verdad que transmitirles. en la escritura del libro que contamos esta anécdota también, a mí me ha servido mucho para escribirlo porque se me han olvidado muchas cosas con la operación, entonces he tenido que reconectar con muchas familias y una de ellas era esta familia, que está mucho menos conectada en redes, ¿no? Pero que el libro nos ha permitido reconectar y que ella nos hable de lo que supuso esa situación y nos habla con tanto cariño y nos dice, de verdad, publicad si queréis esta anécdota porque vosotros sois muy respetuosos, en fin, nos Porque tú la habías olvidado, ¿no? Casualmente. Tú Claro, esto después de la operación, totalmente. yo no fui. Eso te pasó a ti, Ingrid. A mí eso no me pasó. Sí. Así que, bueno, pues sí, son sustos Son que pero son, tenías. y volviendo con lo que hemos iniciado, Mm. que susto, ahora son sustitos muy pequeños comparado con el susto que me dieron cuando el médico me dijo que tenía el tumor cerebral. Sí, Así que Claro, de los claro. que nos reímos cariñosamente y seguimos sí. abrazando. Mm. Bueno, os había dicho que esta era la última, pero no, nos sacamos de la manga una extra, Encantado. con la I, cómo no, intercambio. Intercambio, o sea, intercambio. Acto de realizar un cambio recíproco de un elemento por otro. Cuando se produce, por lo tanto, se entrega algo y se recibe otra cosa. Pues el viaje es intercambio puro, no queda otra, pero esto nos lleva a una palabra que tenemos en común, yo creo. Nosotros nos consideramos cinturón negro, pero vosotros sois maestros tercer dan, y es el intercambio de casas. Hombre. Esa forma tan bonita de viajar, nosotros lo hemos hecho ya como 13 o 14 veces, pero vosotros ya os digo. Vosotros, Y es, todo el viaje fue intercambio, sí, ¿no? entonces yo creo que es una forma de animar a la gente que lo conozca a que investigue por lo menos, porque es algo tan bonito y tan, no sé, pasan tantas cosas ahí, ¿verdad? Sí. Que, bueno, contadnos. Hablarnos de vuestros Pues, intercambios. Intercambio de casas para nosotros es, o sea, lo más, o sea, sobre todo, mirar, nosotros empezamos el intercambio de casas porque nació Elsa. O sea, Sí. nosotros viajábamos en furgo y la furgo tenía 4 sillas. O sea, Bien lo sabéis vosotros. Sí, 4. sí. Entonces, de repente llega a nuestra vida Elsa y decidimos viajar en la furgo poniendo un asiento supletorio y aquello fue como, Dios mío, o sea, lo Sí, más sí. agotador de mi vida. Ahí sí que surgieron agujetas. Recuerdo viajar en Europa con los 3 niñas pequeñas, las sillas que no cabían, nada. Y entonces ahí conocimos intercambio de casa y empezamos a... Vendimos la furgo. Vendimos la furgo, claro. y empezamos a hacer intercambio de casa. Y ahí descubrimos la magia de quizás nos sorprendió que en Europa, ¿no? Que quizás tenemos esa idea de que son más introvertidos, más metidos, depende de la zona, ¿no? Pero más metidos para adentro. Nuestras experiencias de intercambio de casa fueron muy buenas y además a veces de la modalidad esta que pedimos cuando escribimos en intercambio, muchas veces nosotros no pedimos que nos dejen la casa, sino quedarnos con ellos en la casa, ¿no? Sí, usamos la web muchas veces solo para contactar con esa familia, pero que nos reciban con ellos dentro. Sí, porque es esa manera de conectar con las personas. Y la verdad que eso, siendo esa Elsa bebé, nos funcionó muy bien en Europa y después de haberla utilizado varias veces, cuando planeamos el viaje a Sudamérica, estaba claro que iba a ser la vía, ¿no? Pero además tuvimos la tremenda suerte que 4 días antes de volar a Bogotá, nos contactan de intercambio de casa y nos dicen que el fundador de intercambio de casa está en Cádiz y que nos quiere conocer.
Sí, estaban celebrando el aniversario de la web o algo el así. aniversario de intercambio de casa. Entonces, allí que nos plantamos en Cádiz y cuando nos ponemos delante de... el apellido era... Ed Cushing. Ed Cushing era Sí, el sí. fundador, es el fundador de Intercambio de Casa, y cuando nos plantamos delante de Ed Cushing, el hombre empezó a hacernos así como la ola y empezamos a hablar con él y fue maravilloso porque un hombre ya mayor y nos enseña la primera vez que él lanzó Intercambio de Casa que no existía internet y era una revista Sí. con fotos Sí. de todos Las cartas, las sí, cartas, y se entonces comunicaban. había que enviar una carta y sobre todo esa magia, ¿no? de compartir, ¿no? De lo que yo tengo te lo ofrezco sin más. O sea, eso es maravilloso. Ojalá pasara en todo. Bueno, yo creo que a raíz de ahí se han ido abriendo muchas puertas a compartir lo que tienes. Y además aprendes, recuerdo, en el primer intercambio que hicimos con una familia francesa, era una familia mayor, una pareja ya bastante mayor, y cómo descubres que tú buscas lo que no tienes. Nosotros en aquel momento, las chicas eran súper pequeñas y buscábamos un pueblecito que no hubiera ruido, que tuviéramos paz y calma, y esta pareja mayor buscaba Lo pues, contrario. lo contrario, ¿no? De repente recuerdo que nos llamaron, Joder. estamos en Sevilla cenando a las 12 de la noche, o sea, Claro. increíble, ¿no? Estar cenando a las 12 de la noche, y nosotros estábamos en su casa en donde no oías ni a los perros ni a los pájaros, o sea, Nada. hasta los perros y pájaros tenían horario de ruido, era una cosa increíble, pero como esa mujer, yo, como era el primer intercambio, no tenía ni idea, había guardado todas las cosas de mi casa, y cuando llegamos a su casa, en la mesita de noche de ellos, esa mujer tenía su cajita con sus joyas allí tranquilamente, ¿no? Eso me parece cómo te hace cuestionarte, ¿no? También Las llaves debajo tus de la valores, piedra. claro, tus ideas, ¿no? Todo. Y bueno, y en Sudamérica fue increíble porque, bueno, hay muchas menos familias en intercambio de casa, Pero recuerdo, y lógicamente. perdona que interrumpa, recuerdo la anécdota que hemos contado antes de ese hombre que fue secuestrado por la FARC, ¿te Sí, acuerdas? sí. Era uno de los que conocimos a través de intercambio de Intercambio. casa. O sea, que ese hombre con su familia, con su mujer en ese caso, estaba abierto a recibirnos como familia después de todo lo que había pasado, y fue algo que conectó. Había decidido confiar en la humanidad. Exactamente. Sí, es una opción. Y ahora, bueno, vosotros sabéis que ahora mismo está súper extendido, pero yo recuerdo, o sea, al principio era como, ¿pero qué dices? ¿Voy a dejar yo mi casa a alguien, mi Sí, lo intimidad, comenta ¿no? mucha gente. Y nos ha pasado aquí amigos de aquí de Sevilla que jamás, de verdad, jamás habrían abierto las puertas de su casa a nadie, y a raíz de las experiencias y a raíz de hablar con nosotros, tenemos gente que ahora, o sea, son fans y abren. No están en intercambio de casa, pero si nosotros les pedimos o vienen unos amigos y le decimos, oye, ¿le puedes dejar? Van a estar totalmente abiertos, ¿no? Entonces... Llegó un momento dado en el viaje que teníamos tanto ofrecimiento de casas a través de la web de intercambio, a través de las redes, que era excesivo, que abandonamos un poco el uso, ¿no? Y tanto es así que ahora cuando hemos publicado que nos íbamos a Estados Unidos, no sé cómo se dice. Community manager. Precisamente los de la página nos han escrito y nos han insistido, por favor, que sois unos viajeros muy grandes, os regalamos los puntos para que empecéis de nuevo el intercambio de casa. Y en este viaje hemos vuelto a Sí, lo hacer hemos uso. utilizado mucho, y cosas tan mágicas. De repente nos escribe estamos en Estados Unidos y nos escribe un americano, Shane, nos escribe y ¿verdad? dice, hola, no sé si os acordaréis de nosotros, pero nos acogisteis en Sevilla un día de Reyes. Y yo, Andrés me dice, Ingrid, ¿tú sabes quién es esta familia? Y yo miro a Andrés y digo, mira, no tengo ni idea, un día de Reyes. Yo empiezo a dar vueltas en mi cabeza, y sí, efectivamente, hace como 12 años o 10 años. No, era antes de 10. iniciar el viaje a Sudamérica. Mucho antes, sí, mucho antes. Sí, 7 años, hará 7, 8 años. Es verdad que nosotros escribimos a una familia en Ecuador, y esta familia de Ecuador, Para ver de si nos intercambio de recibían, casa, nos dice que es que ellos dejan su casa porque se van a viajar por Asia, pero que casualmente empiezan su viaje por Sevilla.
y empiezan el viaje el 5 de enero. Y claro, nosotros los fuimos a recoger ese 5 de enero al aeropuerto y estuvieron en casa con nosotros, le contamos el Día de Reyes y ahora, pues 7 o 8 años más tarde, ellos nos han recibido en Holiday Lake, En Estados en Unidos. Estados Unidos, y hemos vuelto a conectar con ellos. Entonces esto es maravilloso. Sí, al final el intercambio de casa es conectarte con gente y ya cada persona es un mundo. Claro, claro. Y de esta Tanto. familia yo quiero añadir algo porque me parece muy... O sea, antes hemos empezado hablando con vosotros, ¿no? El viajar con chicos y lo importante que es. Y esta familia viaja con sus 2 hijos, los 2 hijos son adoptados y sus 2 hijos son autistas. Entonces, es un reto tan maravilloso quererle, sabiendo las dificultades que estos chicos tienen para conectar a veces, ellos han encontrado en viajar, en abrirles el mundo todavía más, ¿no? Entonces me parecía Sí, el lujo que maravilloso. tenemos en esta época de que las redes sociales nos permitan intercambio. pedir una casa a uno en Perú, que él me conteste que está en Sevilla, yo recibirle en Sevilla y que 7 años después vamos a Estados Unidos, nos reciben en su casa. O sea, me parece que vivimos en una época maravillosa siempre y cuando se haga un buen uso humano a Claro. todos los niveles de las redes, ¿no? Claro, pero para esta familia ellos utilizaban mucho el intercambio de casa por la necesidad que tenían para sus hijos de establecer ciertas rutinas, ¿no? Sí. Porque quizás en un hotel o en eso pues no les hubiera sido viable. Entonces, bueno, pues la verdad que intercambiar, yo creo que casa o intercambiar palabras o intercambiar cariño, intercambiar cualquier cosa con personas es maravilloso. Queridos oyentes, no lo dudéis, meteros en Home Exchange. Intercambiar vuestras vidas. Sí. Yo lo dejaría aquí en este momento tan bonito Sí. y os damos muchas las gracias por hacernos viajar con las palabras y os mandamos un beso y un abrazo enorme. A los 5. Claro que sí. Y que nos A veamos las 5, pronto. a las 5. Bueno, os esperamos, os estamos aquí esperando. Nosotros devolvemos un súper abrazo a los sí. 4, de momento los 4. Y No, y ya. Bueno, y además os decimos, o sea, aquí tenéis 3, bueno, serían 4, pero sobre todo 3 niñeras voluntarias que estarían deseosas Les de encantan los niños, cuidar sí. a vuestros peques y a lo mejor podéis tener un fin de semana por ahí, quién sabe. Pues mira, ya me está gustando el plan. Mira, Rubén, está mirando ya abuelos. Hombre, Está mirando bueno, buenos. aquí que sepáis que nosotros nos hemos mudado hace un año a una casa mucho más, ¿cómo lo diría?, receptora de personas que el pisito que conocisteis que vivíamos antes. O sea que estáis invitadísimos y esta casa es vuestra siempre para cuando queráis pasaros por aquí y nosotros recibiros. Tenemos que hacer intercambio Fuerteventura-Sevilla. Maravilloso. Me encantaría. Lo haremos. Claro. Bueno, familia, un beso Un muy abrazo grande. gigante. Beso, chao. Chao, chao. Overlanders, un podcast viajero de entrevistas en el que no hay preguntas, hay 11 palabras. Oscuridad, verde, estrés, risa, lenguaje, agujetas, necesidades, desazón, extranjeros, raro, susto. Estas han sido las 11 palabras con las que Ingrid y Andrés nos han llevado a algunos de sus recuerdos, reflexiones, lugares, momentos. Si quieres saber más sobre esta familia y su proyecto de vida, entra en su web elvuelodeapis.org o encuéntrales en Facebook, Instagram, Twitter o YouTube como El Vuelo de Apis. Somos Lucía Sánchez y Rubén Señor, y entre los muchos sueños viajeros que tenemos, también hay un plan: seguir viajando contigo y con las palabras en el próximo programa de Overlanders. Hasta aquí este programa del podcast Overlanders. Si te ha gustado, suscríbete, comparte, comenta, dale a like. Y si quieres saber más sobre Lucía Sánchez y Rubén Señor, entra en su web algoquerecordar.com, en sus redes @algoqrecordar o escucha su otro podcast de viajes, Hola Mundo. Overlanders, el podcast en el que las palabras nos llevan de viaje a lugares inesperados.